Que Dios te bendiga en esta hora. Quiero agradecer a Dios por la oportunidad que me da de estar una vez más a través de esta transmisión. Y quiero desearles un feliz año nuevo. Este año que recientemente acaba de terminar, para muchos de nosotros ha sido un año muy, muy difícil. Pero la gracia de Dios ha sido sobre cada uno de nosotros, sobre cada uno de sus hijos. Y la semana anterior, la semana pasada, estuvimos viendo acerca de las advertencias que Cristo nos hizo acerca de su segunda venida, de su regreso. Y una de las cosas que Él nos dijo es que no nos dejemos engañar, porque dice que van a venir muchos falsos cristos, muchos falsos maestros, haciendo tantas cosas, haciendo milagros, trayendo doctrina falsa. Pero Cristo nos advierte que eso, todas las cosas que menciona en el Evangelio de Mateo, donde estuvimos viendo, es solamente el principio de dolor. No sabemos qué va a pasar este año. No sabemos qué cosas vendrán. Y quiero hacer un paréntesis que en cuanto a esto, que la palabra de Dios no se ha escrito con el fin de, de que nos diga qué va a suceder el día de mañana, sino que la palabra de Dios se ha escrito para enseñarnos acerca de un Cristo que nos redimió, de un redentor, de un salvador que dio su vida por nosotros. Ese es el propósito, hermanos, de la escritura, es el propósito, hermanos, de la palabra de Dios. Y antes de comenzar, hermanos, con este tema, quisiera que inclinaran sus rostros y me acompañaran para orar a nuestro Dios. Padre eterno, Señor, en esta hora quiero darte gracias por habernos permitido concluir un año en el cual, Señor, pues fue de incertidumbre, fue de preocupación, pero gracias Dios porque pudimos soportar, Señor, esos momentos difíciles. Gracias por la fortaleza que nos has dado también porque partieron algunos familiares nuestros, Dios. Gracias por la paz que pones en nuestras vidas, en nuestro interior. Y oramos en esta hora, Padre Santo, que tú nos ayudes a entender tu palabra, que nos ayudes a comprenderla, que sea ese alimento sólido, fuerte, que nutra, Señor, nuestra vida espiritual, Padre, para que siempre, Señor, estemos listos en el momento de las pruebas, en el momento, Señor, de las dificultades. Que podamos permanecer firmes, Dios. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Quiero en esta hora compartirles el tema acerca de lo que es la realidad de la declinación espiritual. Quiero que me acompañen en el Evangelio de Mateo, el capítulo 22, los versículos 23 al versículo 33. Voy a dar lectura y ustedes, si tienen sus Biblias, me siguen en esta porción de su palabra, Mateo capítulo 22, versículos 23 al 33. Dice, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo, y después de todos murió también la mujer.
En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Hoy en la actualidad, en nuestros tiempos, nosotros miramos cómo la palabra de Dios ha sido distorsionada de una manera completa, de una manera total. Hay muchas personas que vienen a mí y me hacen muchas preguntas. Me hacen demasiadas preguntas. Y una de las cosas, por ejemplo, que me dicen es que en tu iglesia, en tu religión, ¿a ti te prohíben festejar de esta manera? Realmente, hermanos, cuando nosotros conocemos su palabra, lo que es la palabra de Dios, nosotros vamos a decir, es que a mí no me prohíben absolutamente nada. Yo realmente por convicción, por obediencia a su palabra, yo no voy a practicar lo que los demás hacen. ¿Y cuál es la realidad de la decadencia espiritual? Durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, después de tantos milagros que Él realizó, Él siempre tuvo una oposición en su enseñanza. Y en este caso, hermanos, los saduceos, quienes negaban la resurrección de los muertos, decidieron hacerle una pregunta al Señor Jesucristo con el propósito de poder atraparlo. Y le dice, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y se levantará descendencia a su hermano. Esos saduceos, quienes no creían en la resurrección de los muertos, quisieron hacerle una pregunta, o le hicieron más bien una pregunta al Señor Jesucristo. Y una de las cosas, por ejemplo, que el Señor Jesucristo les dio una respuesta, y la respuesta la encontramos en el versículo dice, en el versículo 27 dice, y después, es el versículo 29, dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Cristo les da una respuesta y los llama tal y como lo que ellos son. Les dice, erráis ignorando las escrituras. Qué palabras tan fuertes. Erráis ignorando las escrituras. Con esto el Señor Jesucristo estaba diciéndoles, ustedes que supuestamente lo saben todo, no saben absolutamente nada, están totalmente equivocados. Y hermanos, ¿cuál fue la razón por la cual
esta secta, la secta de los saduceos, se habían desviado, tenían conocimiento de la ley, conocían la palabra, tenían conocimiento acerca de la ley de Moisés. Pero ¿qué dice el Señor Jesucristo? Le dice, erráis ignorando las Escrituras. Hemos estado viendo, hermanos, temas como, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo nos enseñó la historia acerca de aquellos hombres, de esos dos hombres que eran construidos, que habían construido una casa. Uno era sabio, otro necio. Y estos dos hombres, les decía, había algo similar, había algo en lo cual se parecían. Ambos eran oidores de la palabra de Dios. Ambos también eran constructores y ambos también fueron sometidos a una prueba. Y hermanos, ¿cuál es la realidad? O sea, por la cual muchos se desvían de su palabra. ¿Cuál había sido la causa por la cual los saduceos se habían desviado de la verdad? Ahí el Señor Jesucristo les muestra, les digo, lo que ellos son. El Señor Jesucristo, o nosotros vemos aquí la realidad de la declinación espiritual. La raíz del problema es que ellos eran ignorantes de la palabra de Dios. Ignoraban. Hermanos, nosotros, por la gracia de Dios, tenemos su palabra. Este libro, hermanos, que ha sido atacado muchas veces. Hubo muchos hombres que dieron su vida por ella, por defenderla, por preservarla, hermanos. Hasta hoy, en los días, hermanos, el que usted y yo tengamos su palabra es un milagro de Dios. Es un milagro. Y realmente, hermanos, hay mucha gente que tiene en sus casas una Biblia. La tiene en un estante, en un lugar especial. ¿Por qué? Porque reconocen que es la palabra de Dios, pero solamente ahí está guardada. Y cuando se hace una limpieza, pues se limpia solamente y se vuelve a colocar en el mismo lugar. Hermanos, hoy en la actualidad, hermanos, el ignorar, el ser ignorantes de su palabra es un peligro tremendo en nuestra vida. Eso es lo que el Señor Jesucristo le dijo a la secta de los saduceos. Erráis ignorando las Escrituras, dice, y el poder de Dios. Hermanos, ¿qué es la palabra de Dios? Nosotros sabemos que es nuestra regla de fe y de práctica. Y el Señor Jesucristo, en su oración, en Juan capítulo 17, el versículo 17, Él decía, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cristo mismo reconoció que la palabra de Dios es verdad. Y hermanos, la palabra de Dios es nuestro alimento. Cuando el Señor Jesucristo, después de su bautismo, nos dice su palabra que Él fue llevado por el Espíritu Santo al desierto
para ser tentado por Satanás. Y dice la palabra de Dios que después de 40 días que el Señor Jesucristo había ayunado, que no había probado absolutamente ningún alimento, Satanás se le aparece y le dice, si verdaderamente eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué respondió el Señor Jesucristo? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es de que, hermanos, la palabra de Dios es la que nutre nuestra vida, la que nos va a sustentar, la que nos va a sostener en medio de nuestras debilidades. Así es de que, hermanos, su palabra es verdad, su palabra es el alimento que va a nutrir nuestra vida espiritual. Y también el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, el versículo 2, él decía, desead como niños recién nacido la leche espiritual, no adulterada, dice, para que por ella crezcáis para salvación. Desead como niños recién nacido la leche espiritual. Así es de que, hermanos, la palabra de Dios es nuestro alimento. Es nuestro alimento. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, cuando el pueblo estaba como esclavo en Egipto? Después de que Dios envió plagas, la última plaga fue la muerte de los primogénitos. Y Dios había dado la orden, hermanos, de que el pueblo matara un cordero y que su sangre fuera rociada en las puertas, en los dinteles de sus casas, porque el ángel de la muerte iba a pasar por ahí. Y donde veía sangre, el ángel no iba a tocar absolutamente a nadie. Hermanos, pero ¿qué es lo que iba a pasar? El cordero, hermanos, ellos tenían que comerlo, de ellos se iban a alimentar del cordero. Hermanos, ¿por qué? Ellos iban a ir por un desierto, por un camino que los llevaría a la tierra prometida. Hermanos, y mientras nosotros estamos aquí, nos dice la palabra de Dios que nosotros somos peregrinos y extranjeros. Solamente vamos de paso. Vamos a caminar también por un desierto. ¿Y qué es lo que necesitamos, hermanos, para que nos dé fuerza, para que nos dé fortaleza? Necesitamos, hermanos, el alimento. Es la palabra de Dios la que nos dará fuerza en medio de nuestras luchas, de nuestras debilidades. Por eso, hermanos, hay tanta declinación espiritual. ¿Por qué, hermanos? Porque existe el problema que había entre los saduceos, ignorantes de la palabra de Dios. Creo, hermanos, que lo que vivía el pueblo de Israel en los días del profeta Oseas es el mismo problema, yo creo, que vivimos hoy en la actualidad, porque la escritura nos dice en Oseas, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Necesitamos, hermanos, conocer la palabra de Dios. Necesitamos alimentarnos de ella. Otra de las cosas, hermanos, que la palabra de Dios es, hermanos, aparte de ser nuestro alimento, es lámpara a nuestros pies. Dice el Salmo 119, 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos, vamos caminando por un desierto. Vamos rumbo a la tierra prometida, vamos al cielo. Y necesitamos luz. Necesitamos que
algo alumbre nuestro caminar para no tropezar, para no resbalar. Y su palabra, hermanos, es esa lámpara que va a alumbrar nuestros pies mientras vamos caminando, hermanos, mientras caminamos. Así es de que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, dice, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Así es de que, hermanos, usemos esa palabra de una manera correcta. Busquemos, hermanos, siempre estudiar. El Señor Jesucristo nos dice en Juan capítulo 5, el versículo 39, es un pasaje que nosotros conocemos. Juan capítulo 5 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las escrituras. Cristo, hermanos, siendo Él Dios, dependía, hermanos, de su palabra, dependía de la palabra de Dios. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, que necesitamos escudriñarla, necesitamos leerla, necesitamos meditar en ella, necesitamos, hermanos, nutrirnos de su palabra? Así es de que el apóstol Pablo también le decía a Timoteo también acerca de la importancia de no solamente de alimentarse de ella, sino también de predicar, porque nos dice ahí en 2 Timoteo, capítulo 2, perdón, es el versículo 15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios, pero también le dice en el capítulo 4, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Creo, hermanos, que en medio de estos tiempos que vivimos, tiempos de pandemia, tiempos en que la gente está necesitada de escuchar una palabra de esperanza, una palabra que les dé aliento, hermanos. ¿Y a quién se van a acercar, hermanos? Nos dice Pablo, dice a Timoteo, predica la palabra. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermanos, necesitamos no solamente nosotros alimentarnos, sino también necesitamos predicar la palabra de Dios. En medio de esta situación que vivimos, en medio de esta pandemia, la gente, hermanos, está dispuesta a escuchar, está dispuesta, hermanos, a recibir su palabra. Hermanos, vivimos en una declinación espiritual.
Recuerdan, hermanos, que el Señor Jesucristo también dijo que los que son pocos, los que entran por la puerta estrecha, son pocos. Y son más los que entran, hermanos, por la puerta ancha. Necesitamos, hermanos, predicar la palabra de Dios. Necesitamos, hermanos, que Dios, hermanos, nos use para llevar su palabra a aquellas personas, a aquellos corazones que realmente necesitan. Otra de las cosas, hermanos, que el Señor Jesucristo menciona en cuanto al problema de los saduceos, cuando le dice, erráis ignorando las escrituras, dice, y el poder de Dios. Cristo había mostrado su poder mediante muchos milagros, dando vista a ciegos, sanando a muchísimos enfermos, alimentando a miles de personas con tan poca comida. Hermanos, había mostrado su poder, pero también, hermanos, había resucitado a muertos, hijos únicos que había en una familia. Había resucitado a Lázaro, había dado vida a muchas personas que habían muerto. Hermanos, les dice el Señor Jesucristo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Otra de las cosas, hermanos, es que eran ignorantes del poder de Dios. Muchos de nosotros pues nos sentimos sí tristes por la partida de hermanos queridos, pastores, misioneros, personas que realmente nos dolió. Hermanos, Dios tenía el poder de levantar a esos hermanos, a esos siervos de Dios, a hermanos en Cristo en la fe. Dios podía hacerlo. Dios puede, hermanos, tiene el poder de exterminar este virus que es tan agresivo. Dios puede hacerlo, hermanos. Pero Dios, hermanos, es soberano y Él tiene un control absoluto de todas las cosas. Hermanos, el poder de Dios nuestro Dios es un Dios omnipotente. Él todo lo puede. Si nosotros, hermanos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vamos a mirar, hermanos, el poder de Dios. Su palabra, hermanos, en su palabra está plasmado todas las obras que Dios ha hecho. Y aún dice Juan, hizo y sigue haciendo muchas cosas que no están escritas aquí. Pero hermanos, Dios sigue actuando. Dios sigue mostrando su poder. Dios sigue mostrando su gran poder. Porque la palabra de Dios nos dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y también nos dice Malaquías, dice, porque yo, Jehová, no cambio. Dios es inmutable, hermanos. Dios es un Dios todopoderoso. Así es de que, hermanos, esta es la razón por la cual hay mucha declinación espiritual. Porque realmente ignoramos su palabra, porque realmente ignoramos el poder de nuestro Dios, que su poder no tiene límites, que de lo imposible Dios todo lo hace posible. Hermanos, no dudemos,
de nuestro Dios. Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno, Dios hasta ahorita ha mostrado su gracia, su amor. Y quiero, hermanos, que veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 3. Es palabras que de capítulo 3, los versículos 14 al versículo 22. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice el versículo 19, yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hermanos, la razón por la cual hay una declinación en nuestra vida espiritual, cuando nosotros pensamos, creemos que realmente estamos bien, pero realmente no lo estamos. Somos engañados. Y el Señor Jesucristo dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. O sea, está diciendo Cristo en esta iglesia, o sea, mientras tanto, todavía hay esperanza, todavía hay una oportunidad. Él dice, arrepiéntete, arrepiéntete. Y él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Una de las cosas es que él dice, está tocando a la puerta. Y él, siendo el dueño, siendo el anfitrión, te está invitando a una cena. Pero sabe una cosa, y cuando para los judíos el invitarte a la mesa era para tener un momento de intimidad, de relación. Y eso es lo que Cristo quiere, hermanos, tener un momento de intimidad contigo, de relación. ¿Y cómo lo va a hacer? Tú con Él a través de la oración y Él contigo a través de su palabra. Cristo, hermanos, te invita a la mesa para que tú no carezcas de su palabra,
para que tú no seas un ignorante de su palabra ni de su poder. Quiero invitarte, hermanos, para que ores a nuestro Dios y le des gracias, porque Él todavía nos tiene aquí y porque Él también nos da una oportunidad para que nos pongamos a cuenta con Él. Que no nos declinemos, hermanos, en nuestra vida espiritual, porque mientras estamos vivos, Cristo nos dice, hay una oportunidad, hay esperanza. Quiero que me ayudes, hermanos, que me acompañes a orar. Nuestro Dios, en esta hora, quiero darte gracias, Señor, por tu palabra. Y Dios, tú conoces la vida de tus hijos. Ayúdales a fortalecerse en ti. Ayúdales, Señor, a estar cada día, Señor, en comunión contigo. Que a través de tu Espíritu Santo, Dios, tú puedas mostrarte en su vida y que les ayudes a entender tu palabra. Padre, vivimos tiempos difíciles. Vivimos tiempos, Señor, en que tu palabra muchos la han distorsionado. Que no caigamos, Señor, nosotros en ese pecado. Que seamos fieles escudriñando tu palabra. Y Dios, fortalece la fe de tu iglesia, la fe de tus hijos, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que cuando se nos dé una enseñanza, seamos como los cristianos de Berea. La Biblia nos dice que en Berea, cuando se les enseñaban, dice, escudriñaban la escritura para ver si esto era verdad. Seamos, hermanos, como los cristianos de Berea. Que Dios te bendiga, hermanos, y te guarde. Y siempre, hermanos, les recuerdo, están en mis oraciones. Les amo, les mando un fuerte abrazo y quiero decirles también que les extraño. Que Dios te bendiga.